Ejecutivo presenta. Hola, ¿qué tal? Saludándolos a todos ustedes con mucho gusto. Bienvenidos a una edición más de su programa Factor Económico, donde podrán entender a su país, a su empresa y a su cartera. Yo soy el doctor Enrique Pressburger y me da mucho gusto estar con ustedes hablando sobre esta pregunta que todos nos hacemos, que es ¿cómo vamos a salir de esta crisis? Y bueno, pues estamos enfocados en esta serie de programas a responder una de las preguntas más importantes que tiene que ver con acceso a financiamiento y las diferentes alternativas que necesitan las empresas para poder aguantar este nuevo entorno de escasa liquidez, donde hay menos dinero, hay menos consumo y por lo tanto las empresas deben conocer nuevas alternativas, sobre todo de intermediarios financieros no bancarios. Y bueno, pues para ello nos acompaña en esta ocasión con mucho gusto José Cruz Pérez Peña, quien es director general de la SOFOM Proactiva, misma que se dedica a financiamiento a pymes y específicamente también del sector agro, lo cual nos dará un programa seguramente muy ilustrativo de cómo está compuesto este sector. Así que bienvenido, Pepe, a tu programa. Muchas gracias, Enrique. Encantado de estar en este programa y aportar algunas ideas para este gran objetivo que planteas, ¿no? ¿Cómo salir de esta situación? Así es, y bueno, pues te preguntaría, pues para entrar en calor, ¿cómo ves desde tu trinchera, Pepe, desde un sector de intermediarios financieros no bancarios, la situación de financiamiento de las pymes en el país y pues el país en general? Bien, bueno, pues sobra decir que pues es complicado el panorama y quizás valdría la pena comentar algunos temas más de estructura del sector agropecuario, el sector de agronegocios en México. Por ejemplo, te podría decir que a lo mejor para quien no está muy compenetrado en el sector agropecuario o de agronegocios en México hay muchas agriculturas, ¿sí? Está la agricultura de subsistencia, ¿sí? Aquella agricultura que realizan pequeños productores para subsistir, para vivir, que está focalizada en ciertas regiones en el sureste del país, en algunas zonas del occidente también. Y es una agricultura que, pues, sin quitarle un valor, pues no es la agricultura que accede a financiamiento. Es quizás quien requiera de mayores apoyos en temas de inclusión financiera, etcétera, y donde la banca de desarrollo pudiera tener una mayor incidencia. En el caso de los intermediarios financieros no bancarios, pues es difícil participar en esos sectores porque, insisto, la agricultura se realiza para subsistir. No hay capacidad de pago, no hay capacidad de inversión. Así que trataría de enfocar mis comentarios hacia la otra agricultura, lo que yo podría llamar la agricultura empresarial, o aquella que está enfocada, orientada a obtener un rendimiento, una utilidad que permita el sostenimiento y el crecimiento del negocio y sus accionistas, ¿sí? Esta situación se ha dado siempre y en los últimos años quizás se ha hecho más, se ha polarizado más aún. La agricultura de medianos y pequeños productores cada vez es más escasa. En el caso de la horticultura de exportación, por ejemplo, que es algo muy, muy común en el noroeste, donde se producen hortalizas para exportar, los productores medianos o se han incorporado a grandes productores o han cambiado de giro, ¿sí? Esta es una situación que cambia aceleradamente. El número de productores mexicanos es menor cada vez y es una situación preocupante. Creo que, por otro lado, el sector de agronegocios es un sector altamente dependiente del crédito.
Desde hace muchos años, cualquier empresa del sector agropecuario tiene un apalancamiento elevado, ¿sí? Apalancamientos que van al 50, 60%, cosa que no es tan común en otros sectores económicos, como el PYME, ¿no? Ya sea en la industria, comercio o servicios. Entonces, perdón, para actualizar en los comentarios, podríamos decir que dentro de tu especialidad, que es el sector agro, podemos hablar de una polarización económica donde los pequeños productores, al no tener capacidad de pago, reestructuraciones, digamos, estructura financiera adecuada, pues se han visto en necesidad de desaparecer o cambiar de giro, mientras que los grandes están consolidándose, creciendo más y absorbiendo a los medianos, dado que es un sector con alta necesidad de financiamiento, con un apalancamiento por arriba del 50% de su producción, dado que pues mucha de esta producción también se exporta y entonces eso crea barrera de entrada para los pequeños, ¿correcto? Así es, así es. Esto en el tiempo se han creado algunas figuras de integrar cadenas productivas, desarrollo de proveedores, alguien le llama así. Sin embargo, pues eso alcanza a muy pocos productores. Hay que hacer mucho más trabajo en ese lado. Y bueno, el financiamiento es una manera de hacerlo. Hoy por hoy el financiamiento en México, el financiamiento orientado al sector agropecuario está en un 70-80% dirigido al capital de trabajo de las empresas. Y bueno, técnicamente el capital de trabajo es algo que se va creando conforme la empresa va avanzando en el tiempo y va generando beneficios, utilidades, donde unas las toma el accionista, el dueño, el agricultor, productor, y otras se deben de reincorporar a la empresa para eventualmente bajar esos niveles de apalancamiento. Curiosamente en México no pasa así. El nivel de deuda en capital de trabajo es muy alto. Yo creo que es algo que hay que hacer es también concientizar que la inversión en activos fijos, en infraestructura, en equipamiento, es la que verdaderamente genera un desarrollo. Ya no hablo de la economía, hablo de la empresa en particular. Empresa. Y bueno, y para eso vamos a preguntarte justamente, Pepe, ¿qué haces tú concretamente desde tu trinchera ya como empresario? Pero vamos primero a un corte, no se vayan amigos, volvemos a Factor Económico. En la edición de agosto de la revista Mundo Ejecutivo platicamos con Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, quien enfoca los últimos meses de su gestión en iniciativas que reduzcan los impactos negativos de la crisis que ha provocado la pandemia. Entrevistamos a las principales armadoras y distribuidoras del sector automotriz, el cual será clave para la reactivación económica del país tras el impacto del COVID-19 y en el contexto de la puesta en marcha del TEMEC. También conversamos con las principales firmas de la industria de transporte y logística, para quienes la emergencia sanitaria supuso importantes retos con el aumento de compras online y el abastecimiento a través de plataformas electrónicas. En este número, además, platicamos con directivos de las mejores universidades privadas del país para conocer sus proyectos en la nueva normalidad, en la que, entre otras medidas, impartirán las clases vía remota para cuidar la salud de los estudiantes y personal. Además, debido a que los ciberataques siguen siendo una de las formas más eficientes de vulnerar a una empresa, expertos en el tema escriben artículos donde abordan lo referente a la seguridad informática, la cual es imprescindible para toda organización. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Y bueno, volvemos, queridos amigos, a su programa Factor Económico, donde hemos visto que el sector agro tiene una coyuntura interesante, altamente apalancada y polarizada, donde digamos que la agricultura de subsistencia, por un lado, tiene la mayoría de los productores que no tienen capacidad financiera o de estructuración y por lo tanto están sufriendo y buscando sobrevivir desesperadamente, mientras que tenemos por otro lado la agricultura industrial, aquella que ha crecido y se ha desarrollado de manera importante, que está absorbiendo productores medianos y que tiene altas necesidades de capital referidas principalmente al capital de trabajo, por encima del 60% de su producción, lo cual no siempre es lo óptimo porque pues, el capital debiera estar invertido más bien en maquinaria y en infraestructura agrícola, según lo que nos comenta Pepe, pero sin embargo mucho se va a gasto corriente. Entonces, bueno, retomando esta idea,
Pepe, ¿qué es lo que tú recomiendas o lo que hace tu empresa concretamente justamente para atender estas necesidades del agro en México? Bien, pues mira, en Proactiva es una SOFOM, operamos desde hace 13 años en el noroeste de México, en 6 estados del país, del norte del país. Y lo que hemos ido haciendo en este tiempo y hemos ido reforzando, más allá del financiamiento, y entiendo yo el financiamiento como no es la entrega de dinero, sino como la venta de tiempo. ¿Sí? Al final de cuentas, un crédito lo que nos da es tiempo, es hacer las cosas ahorita en lugar de tener que esperar a contar con ese recurso. Entonces, partiendo de esa idea, donde le damos tiempo a nuestros clientes, procuramos ofrecer algo que pues quizás suene a cliché, pero también te diría que en la práctica lo hacemos bastante bien, que es ofrecer una solución muy rápida y bastante más simple que nuestros competidores bancarios. Tenemos una relación muy cercana. Yo trabajé para la banca 20 y tantos años y ahora me doy cuenta que el acercamiento del intermediario financiero con el cliente es importantísimo. Nosotros tenemos mucha comunicación muy cercana y ofrecemos algo adicional que no me atrevería a decir que es necesariamente consultoría, pero sí un acompañamiento a la evolución financiera de la empresa. Es decir, partimos de un análisis, se autoriza el crédito, generamos una proyección de resultados y en el tiempo vamos dándole un seguimiento para concluir con una evaluación del desempeño anual para continuar el apoyo con el cliente. En este tiempo buscamos darle orientación en temas de cómo llevar un control de gasto, cosas que parecen muy básicas, pero dada nuestra baja cultura financiera, pues es sorprendente lo que puede mover el elaborar, darles un seguimiento presupuestal al negocio, el llevar un control estricto de gasto, el definir un objetivo de rentabilidad o de productividad. En el caso del sector agropecuario, normalmente no se habla mucho de rentabilidad, se habla más de productividad. Y esto es que el negocio está pensando, el empresario está pensando en cuántas toneladas por hectárea va a obtener, no en cuánto dinero por hectárea va a ganar. Entonces, pues hay varias cosas que se quedan fuera cuando estás pensando solamente en términos de productividad. Claro, en este sentido, Pepe, perdona que te interrumpa, justamente nos viene la duda. Digo, todo esto que mencionas que requiere acompañamiento, que requiere concientizar a los productores que lo importante es la rentabilidad y no necesariamente el volumen, esto me lleva a pensar, cuando piensas en productividad y hablamos de agro y un poco educar a la audiencia en este sentido, pues a todos se nos vienen a la cabeza estos potenciales riesgos. ¿Y qué pasa si hay una tormenta, si hay una sequía, si la cosecha se pierde por una plaga, etcétera? ¿Cómo una empresa de financiamiento a este sector se cubre y a su vez el productor, cómo funciona, digamos, este enlace ante estos riesgos potenciales que se salen de las manos de alguna manera del productor estrictamente? Claro, claro. No, acabas de decir algo importantísimo. La agricultura hay que entenderla como una actividad productiva que implica un riesgo adicional, los riesgos naturales, ¿no? Que en otros sectores no se tienen. Para esto hay pues varios mecanismos, ¿no? Y no hablo, me refiero a la parte financiera de reducir los niveles de financiamiento o de adelantar inversiones. Me refiero a seguros, por ejemplo, donde los seguros agropecuarios en México son bastante buenos. Son bastante buenos y me di cuenta de esto hace un par de años, una reunión de la FAO en Italia, donde ante cerca de 120 países, el ejemplo a seguir era el seguro ganadero en el modelo mexicano. ¡Wow! Dije, qué gran sorpresa y qué orgullo, ¿no?
¿Por qué no aprovechamos esto? A pesar de que para el exterior nuestro modelo es muy exitoso y digno de copiar, en México la cultura del seguro es baja, muy, muy baja, ¿no? Prácticamente hay veces que forzamos a nuestros clientes a que tomen ese seguro. ¿Sí? En algunos casos, inclusive nosotros como financiera pagamos ese seguro en beneficio de nuestros clientes. Y ahora sí que, pues tú lo sabes, el seguro es tan malo y tan bueno como cuando llega el momento de usarlo. ¿Sí? Entonces, está el seguro, está la reducción de niveles de endeudamiento, y básicamente son los mecanismos con los que puedes cubrirte previo al crédito. Y por otro lado también ya existen bastantes mejoras tecnológicas de monitoreo de cultivos, y hablo de toda la tecnología de por medio, desde seguimiento satelital de la composición de tejidos, de la tensión hídrica del suelo. Hay avances tecnológicos impresionantes de muy bajo costo. Esto yo creo que en los próximos años lo vamos a ver cada vez más, y esto sí representa una seguridad o una prevención muy, muy importante. Pues sí, pues muy interesante, entendiendo entonces que pues se trata no solamente de un otorgamiento de crédito, sino realmente de una asesoría integral que acompaña el proceso, donde se sigue la productividad de los clientes de alguna manera y se los induce inclusive a comprar seguros para protección de ellos mismos. Pero bueno, sigamos hablando de estos temas, vamos a un último corte, no se vayan, este es su programa Factor Económico, estamos hablando de crédito en los agronegocios. Y volvemos, queridos amigos, a Factor Económico. Estamos hablando con José Cruz Pérez Peña, director general de Proactiva, acerca del crédito a los agronegocios. Y bueno, pues retomando el tema, si yo tengo un agronegocio, ¿cuáles son los pasos que debo de cuidar o qué debo de hacer para poder generar crédito para mi empresa y crecer, sobre todo en el marco de las nuevas oportunidades que habrá en el mercado ahora que se ha renegociado el TEMEC, por ejemplo? Bien, pues vaya que son algunas. Yo creo que hay que hacer un trabajo de entrada, enfocar nuestro producto hacia un consumidor y no como tradicionalmente lo hemos hecho, a la vocación de mi tierra. Suena complicado en la agricultura, ¿cómo es que voy a cambiar la vocación agronómica de mi zona si el mercado mundial o lo que el TEMEC promueve es distinto? Siempre hay un espacio para acomodar. Por ejemplo, cito yo el caso de nuestros clientes ganaderos, que también es parte del sector agropecuario, donde hay clientes que son exportadores o son clientes que atienden carnicerías, menudeo, etcétera, y hay quienes atienden hoteles y restaurantes. Pues ustedes ya saben a quién les fue mal, pero los dos son ganaderos, los dos producen carne. Entonces, creo que algo en lo que tenemos que trabajar mucho es orientar nuestra actividad hacia el mercado idóneo, o inclusive mezclarlos, ¿no? Combinarlos, no concentrarnos en una sola cosa. Otro punto importante creo que es que hay que considerar que el costo financiero de un financiamiento es una parte normal de cualquier negocio que está creciendo. Es difícil crecerse con financiamiento, el crecimiento orgánico pues es complicado. Yo diría que las tasas de interés para el sector agropecuario son las más bajas de México, del país. El sector PYME, el sector industrial tiene costos financieros más elevados. Me refiero a la tasa de interés. La tasa de interés no necesariamente es alta por el nominal.
puede ser alta en función al nivel de apalancamiento de una empresa. Cuando una empresa tiene un nivel de apalancamiento de más del 5%, tenemos que ser ya muy cuidadosos en tomar más deuda. Mientras tu gasto financiero se mantenga en niveles del 4 o 5%, creo que estás en muy buena posición y es recomendable tomar un financiamiento que apalanque tu crecimiento y ese apalancamiento, en consecuencia aritmética, prácticamente te va a explotar la rentabilidad de tu negocio. Es decir, el crédito no debemos verlo como un costo, sino como una inversión para mejorar nuestra rentabilidad y sostenibilidad del negocio al final. Hay momentos en los que debemos crecer y hay momentos en los que debemos conservarnos, ¿no? Creo que es un momento de conservarnos, pero también estar muy atentos de las oportunidades de crecimiento. Claro. Bueno, y un poco una pregunta en ese sentido, digo, sin ánimo de politizar, pero sí para educar a la audiencia en términos de política pública. Sabemos que hay países que justamente apoyan a su sector agro por toda esta importancia de la que hablas, Pepe, creando una serie de políticas públicas de precios, de apoyos, de seguros, etcétera, y de identidades pues, de alguna manera de financiamiento, además de los privados, ¿no? Como programas gubernamentales. En México, ¿cuál sería tu diagnóstico como experto, digamos, del sector en cuanto al papel del entorno regulatorio, de políticas públicas, de banca de desarrollo? O sea, ¿es un país que está abrazando al agro y está en un momento propicio para ello o no? O sea, ¿cómo estamos comparados con otros países, por ejemplo, de América Latina, para comparar peras con peras? Bueno, yo compararía a América Latina, compararía a Europa del Este, compararía a África y te diría que México está soltando a su sector agropecuario. Ya hablábamos de la importancia estratégica que tiene en un país el sector generador de alimentos, independientemente de la cantidad de población que depende de él. Y te diría que en México, tristemente, cada vez esos apoyos son más pequeños y la orientación de esos apoyos también está cambiando, tristemente, a la subsistencia y no a la productividad. ¿Sí? Hablamos mucho de inclusión financiera y la inclusión financiera ha avanzado muchísimo en términos de que cualquier persona participe de los servicios financieros, pero no es lo mismo hablar de crédito como parte de la inclusión financiera. Ahí nos resta muchísimo. Y hago una reflexión, a muchos de nosotros nos educaron diciéndonos que el crédito era malo, ¿sí? Que no te endeudaras, que el banco te iba a castigar. Yo diría hoy que es todo lo contrario, ¿sí? Hay que quitarnos esos mitos y entender que el crédito bien utilizado es un motor de crecimiento, es una palanca indispensable para mejorar nuestros negocios. En cuanto a la banca de desarrollo, tristemente esta semana tuvimos un golpe mayor donde la banca de desarrollo, en lugar de financiar el 100% de los proyectos, lo reduce a un 70%. Es decir, hay un 30% del financiamiento que se va a dejar de operar en este país. Las bancas de desarrollo, FIRA, NAFIN, Financiera Nacional de Desarrollo, FIFOMI, todas esas bancas de desarrollo están reduciendo sus presupuestos y sus participaciones en los sectores. ¿A dónde se está yendo todo eso? Pues sería bueno saberlo. Claro, y en ese sentido, igual para puntualizar un poco, porque realmente es un comentario de fondo muy importante. Es decir, el gobierno, en ese sentido, en la política pública financiera, nos estamos yendo a un tema justamente que promueve la polarización, curiosamente, porque lo que está pasando es que justamente los apoyos van centrados a la agricultura de subsistencia o bien a las pymes más chiquitas. Sabemos que el gobierno ha promovido ya desde hace varios sexenios el tema de apoyos de primer piso, ¿no? O sea, que el gobierno da directamente créditos a emprendedores o estos créditos de subsistencia de 50, 100 mil pesos que realmente no tienen un impacto a largo plazo, y las políticas grandes, que es donde, oye, fortalezcamos a nuestras empresas,
fortalezcamos a los agros y entonces financiemos, metámosles más presupuesto, pues lejos de tener claridad, pues ahora, como bien comentas, Pepe, pues se reduce el presupuesto, se reducen los proyectos y esto redunda al final en una pues falta de liquidez al final del día en el sistema, y el sistema viene con un menor grado de liquidez. Entonces, bueno, pues resumimos así el programa. Estamos en un sector que se polariza entre la agricultura de subsistencia y la agricultura industrial, donde ante el abandono de alguna manera de la política pública a consolidar el sector aprovechando oportunidades, pues hay empresas grandes como Proactiva que apoyan a las pymes, que de alguna manera los acompañan, los promueven a comprar seguros y bueno, sin duda son los verdaderos héroes que sacan adelante a este sector. Así que, pues muchas gracias, mi querido Pepe, por habernos ilustrado de esta manera. Te agradecemos mucho el haber venido a este programa y pues bueno, Proactiva se llama tu sofón para que los agricultores de este país sepan dónde encontrarte. Claro, a la orden siempre en redes sociales, en proactiva.com.mx. Estamos para atenderlos, para asesorarlos. Eso no cuesta, al contrario, nos encanta hacerlo, así que encantados de escuchar sus necesidades y buscar soluciones. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues gracias por habernos acompañado. Esto fue su programa Factor Económico. Yo soy el doctor Enrique Pressburger. Recuerden seguirnos en Mundo Ejecutivo Televisión y en Cadena Trendy. Hasta la próxima. Mundo Ejecutivo presentó. Bienvenidos a Mi Show, tu nueva experiencia del entretenimiento. Disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo. Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia, que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital. Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar. Podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento.